Y el día de hoy vamos a ver Juan el Bautista, 2 puntos, el profeta del desierto. Diga conmigo, el profeta del desierto. Vamos a leer versículo 80, por favor, todos en el versículo 80. ¿Ya está? Y el niño, hablando del profeta, todavía era un niño, le llevaba una ventaja al Señor Jesucristo. ¿De cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. Y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu. Él trae el espíritu de nada más y nada menos que del profeta Elías. ¿De quién? De Elías. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. ¿En dónde? Este profeta, hermano, Juan el Bautista, estuvo gran parte de su vida en lugares desérticos, en donde había tierra, donde hay muy poca vegetación o nula vegetación, hermano. Y no es cualquier lugar, hermano, en donde se iba a preparar él. Todos que quisiéramos estar en un lugar para estudiar, el mejor. A veces, si usted recordará, cuando iba a la escuela, y lo ponían a estudiar, porque en ese entonces había otro tipo de método de estudio. Estudiabas o tus papás te daban. Nada de que te salías, sino ahí tus papás estaban más al pendiente. La chancla voladora, el cinturón o el cable mojado eran los aliados. Ahora ya no. Ahora ya es distinto. Antes tus maestros te dejaban planas y planes, por decir malas palabras, por aprenderte algo, hermano. Eran épocas que seguramente usted recordará, los que les dejaban 100, 200, 500 planas, un cuaderno completo, hermano. Pero ahora ya no. El profeta estaba en un lugar en donde no había comodidades, hermano. No había ni siquiera una buena alimentación o una buena sombra. En el desierto, hermano, ¿qué hay en el día? Mucho sol. En las noches, mucho frío. O sea, no estaba en condiciones, hermano, pero él fue guiado por el Espíritu a estos lugares desérticos. Dice la palabra, hasta que se iba a manifestar al pueblo. Tú, hermano, te vas a preparar lo que vamos a aprender hoy, que a veces los lugares no lo es todo. Dios te lleva a un lugar, hermano, es para que tú te prepares, para que tú estudies, para que tú escudriñes para alguna manifestación. Es decir, que tú te prepares, hermano, en la palabra, para que el día que Dios te vaya a usar, sea eso. Y siempre es mejor, hermano, prepararse en condiciones extremas que cuando lo tienes todo. El profeta va a una condición muy extrema, a un límite, hermano, tanto en alimentación, en vestimenta, en todo, para poderse preparar para cuando llegue. De aquí vamos a dar un brinco en el tiempo, porque recuerden que estamos estudiando la vida de él. Siendo él un niño, un joven, podemos decirlo, un adolescente, es introducido al desierto hasta cuando ya sea preparado. Vamos a la palabra, ahí mismo en Lucas, capítulo 3, versículo 1. Hay un tiempo de 15 años. ¿De cuánto, hermano? 15 años. Posiblemente fue introducido al desierto cuando él tenía 15 años, un joven. Esa edad, hermano, es literal de secundaria. Ya cuando te vas a ir, ya si eres un fósil, pues te vas como a los 16 o 17. Pero la edad correcta de salir de secundaria es 15. Hasta que usted tuvo un amigo, un compañerito que se fue a los 16, 17, porque reprobaba primaria, Igual los tiempos han cambiado, hermano. Ya no hay reprobados.
ya no hay que se quedaron ya no hay, hermano, ya la SEP los vota. El problema les viene más adelante, que ya las preparatorias ya no se los aceptan con un promedio de 6 ni de 7, hermano. Eso sí es real. Aquí hay un brinco en el tiempo, ¿de cuánto? De 15. Dice, en el año décimo, ¿qué? Quinto, o sea, en el 15, para que usted me entienda. En el año 15 del imperio de Tiberio César, viene información histórica, recordando que el evangelio de Lucas lo escribió un ¿qué, hermano? Un médico. Los médicos te anotan todo, hermano. Usted da una receta y te anotan de un lado el peso, la talla, la estatura, todo, ¿sí o no? Te ponen que ni se les entiende. La mía ya va para allá, ya la he regañado. Es que son mañas del IMSS, hermano, pero solamente los únicos que entienden una receta son los de la farmacia, ¿sí o no? Tú llegas, ya te la surtieron, pero bueno. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo que gobernador de Judea Poncio Pilato, bien, César o Tiberio era el emperador y Poncio Pilato el gobernador. Entonces nos viene describiendo el médico Lucas una estructura. Es el único evangelio que trae esta estructura. Es importante para nosotros para ver en qué época iba a estar el profeta Juan el Bautista, contra quienes se iban a enfrentar, y nos marca del mayor, o sea, de jerarquía más alta al más bajo. Emperador Tiberio, gobernador Poncio Pilato, Herodes el tetrarca de Galilea, ahí gobernaba Herodes, y su hermano Felipe en Turea y de la provincia de Tracotite y Lisanianas, tetrarca de Abilinia, ciudades. De aquí vamos a rescatar 4 nombres, Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, y el profeta Juan el Bautista va a tener un enfrentamiento con los dos, con los hermanos, Herodes y Felipe. ¿Estamos? Bien. Versículo 2, ayúdenme con la información que también es importante. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el principio. Hasta ahí. Ya nos está introduciendo la información histórica de gobernadores civiles y nos va a informar acerca del sacerdocio que estaba a cargo de Anás y ¿quién? Caifás. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿dónde estaba el profeta? Eso es como algo histórico para que usted esté centrado. ¿En dónde estaba el profeta hijo del sacerdote Zacarías? ¿En dónde estaba? En el desierto. En el desierto, hermano, vamos a leer el versículo 3, pero nos vamos a centrar ahí. Y él fue por toda la región, el profeta Juan el Bautista, por toda la región alrededor de ¿qué río? Del río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de ¿qué? De pecados. Bien. El desierto, hermano, es una figura muy importante en la palabra de Dios, porque trae un gran simbolismo espiritual que todos nosotros debemos de entender, de creer y de aprender, hermano. El desierto, hermano, es un lugar, si nos enfocamos primeramente en el lugar geográfico, es un lugar árido, hermano, seco, hay sol, hay animales peligrosos, no hay comida, no hay vegetación, es muy poca, no hay lugares de refugio, no hay lugares donde tú puedas cubrir del sol, y en la noche no hay algo que tú te puedas cubrir del frío. Y en la palabra de Dios, hermano, hay muchas historias donde nos habla acerca de este lugar que el pueblo de Dios
ha permitido que ellos estén. Es decir, no es algo que Dios no permita que pasemos o estemos. Al contrario, Dios permite que todos sus hijos, su pueblo Israel y sus hijos como nosotros, adoptados, pasemos por este desierto. En lo espiritual, ahorita es muy difícil que usted literal esté en un desierto, al menos que se quiera ir hacia Estados Unidos y hermano, me voy a ir ahora por el desierto. Hay muchos lugares por los cuales cruzar para Estados Unidos, ¿verdad? Pero el que más ocupan es el desierto, ¿sí sabe, no? Porque es el que sí se mueren, pero digamos que menos. Es más peligroso cruzar el mar, es más peligroso cruzar el río. Y el desierto, hermano, usted difícilmente ahorita va a ir, don hermano, ¿qué cree que voy a ir al Sahara? O sea, está difícil, hermano. Las condiciones son muy extremas. Lo más extremo que tenemos aquí es Chihuahua, Coahuila. Y el desierto, hermano, Dios ha permitido que su pueblo pase por un poco de tiempo, por un tiempo grande, literal solamente pasar. Pero cuando tú entras al desierto, algo sucede. No es que hayas pasado de largo y no te haya pasado nada, no. Cuando tú entras al desierto, algo pasa. El desierto, hermano, lo viene manejando Dios desde el Antiguo Testamento con su pueblo. Estuvo en el desierto su pueblo durante mucho tiempo, hermano. No fue un día, no fueron dos, fueron 40 años. El desierto, hermano, trae algo a tu vida. Y es un cambio, hermano, que debes de tener. En la palabra de Dios igual, por ejemplo, como están casi a la par el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo recibe el bautismo por Él mismo, que veremos más adelante, pero no hoy, dice que es guiado ¿a dónde? ¿A dónde es guiado el Señor Jesucristo? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto, hermano, para que tú seas guiado? En el desierto, hermano, eres enviado por Dios. Digo, soy enviado por Dios. Soy enviado por Dios. Dios no te manda la prueba si Él no entra contigo. Él, siendo un joven, un adolescente, estuvo en el desierto, hermano, que vamos a ver, comiendo solamente miel y langostas. Fíjese bien, vayamos a Marcos, capítulo 3, recordando que Lucas es el que tiene la escritura más exacta. Queremos pensar que es porque era médico, ¿verdad? ¿Ya está usted en Marcos 3? Ya voy a llegar. Ya está yo perdiendo aquí. Perdón, capítulo 1 de Marcos. Ese es el Mateo. Bien, ¿ya está? Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de sus pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 6, ayúdeme con el 6, por favor. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus hombros y comía langostas y miel silvestre. Vamos a ver, hermano, primero su vestimenta y su comida. Ahorita vamos a profundizar qué es lo que quiere Dios de nosotros y por qué es que Dios permite que tú y yo, hermano, entremos al desierto
entendiendo que el desierto es una prueba. ¿Es una qué? Es una prueba, no es una tentación. El desierto es una prueba donde Dios te introduce. Pero tú no entras solo. Dios entra contigo. Diga conmigo, Dios entra conmigo. Dios entra conmigo. Dios entra, hermano, contigo a tu prueba. Un día, 10, 15, 20, 40. Son 40, hermano, es el número de la prueba. 400, número de la prueba, hermano. Dios entra contigo. El profeta Juan el Bautista, como trae el espíritu de Elías que ya hemos estado viendo, trae consigo una alimentación y una vestimenta. Esto nos quiere decir algo muy importante. Cada figura o cada que ya le dimos representa y significa algo, hermano. Cosa que ya no está en la actualidad. Difícilmente vemos a un predicador vestirse así, ¿verdad? Al contrario, se nos acerca una persona de bajos recursos, mal vestido, mal oliente, y lo primero que hacemos es rechazarlo. El profeta no estaba vestido correctamente. Él se vistió conforme a su prueba. ¿Sí estamos entendiendo? Dice ahí la palabra, versículo 6, que el profeta estaba vestido de pelo de ¿qué? Camello. De camello, y tenía un cinto alrededor de sus ¿qué? Esa ropa, hermano, es característica del profeta Elías. El profeta Elías, hermano, también tenía ese tipo de vestimenta, ese tipo, hermano, en el que él usaba. Eso está en el libro de los Reyes. Y podemos entender, hermano, que esa vestimenta es para alguien humilde, sencillo. Diga conmigo, sencillo. Sencillo. ¿Cuántos siervos de Dios hoy en la actualidad, hermano, los mejores trajes, las mejores camisas, las mejores corbatas, los mejores zapatos y hasta de cocodrilo hay unos para venir a predicar? Y el profeta solamente tenía en su cuerpo pelo de camello, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, sencillo, hermano. Obviamente en esa época, hermano, había lo que ahora podemos nosotros cotorrear y bromear, los guaranay. Pero sí sabía usted que si no tenían ese tipo de sandalias, que dicen que todavía era de bajos recursos. Hoy en la Ciudad de México, hermano, vemos muy pocas personas con ese tipo de calzado. Quizás de los que vienen de otros países, hermano, pero gracias a Dios, y Dios así lo ha permitido, hay mucho mexicano, hermano, que así apoya, que sí le presta esos servicios, esa atención a las personas que literal no tienen ni los zapatos, que cuando asaltan a alguien, hasta literal, hermano, te quitan los tenis. Los acabo de sacar, tengo que ir pagando. Este profeta, hermano, su vestimenta representa a alguien humilde y sencillo físicamente, y vamos a ver que también para predicar, hermano, era sencillo. Ahorita vamos a ver. Su alimentación en el desierto constaba de ¿qué, hermano? Es obvio, hermano, que eso también representa algo. La miel. Usted puede entender que la miel, hermano, es algo muy, muy rico, ¿verdad? Hay algunos de ustedes, hermano, que sus hojuelas de maíz, en lugar de ponerle azúcar, ¿qué le ponen? Si usted se siente malito, ¿verdad? Y usa un tecito, en lugar de ponerle azúcar, le pone. ¿Ah? La miel es rica, hermano.
Y sabemos qué animal es el que nos hace favor, o qué insecto nos hace favor de ir a conseguirla, para que usted pueda tener acceso a una miel rica. Y las langostas, hermano, estas no son las del mar. Si estaba en el desierto, ¿a poco había agua? Estas langostas, hermano, son igual, requieren de la ayuda de otros insectos más grandes, tipo grillos. Aquí nosotros en México, hermano, ¿quién ha probado sus taquitos de chapulín? Unos grillitos con salsa valentina, limoncito, ¿sí o no? El profeta estaba comiendo estos insectos y esta miel, esa era su alimentación. Y en la forma natural, hermano, física, pues se podía mantener vivo. Inclusive, hermano, él podía tener lo que ahora no tenemos, ¿verdad? No tenía el problema del azúcar, ¿eh? O el problema de la grasa o de la sal, hermano. O sea, él tenía una buena alimentación. Pero no eso es lo que nos está importando. ¿Qué nos importa? Lo espiritual. La miel y las langostas, hermano, significan algo importante. Diga conmigo, significan algo importante. Significan algo importante. La miel, hermano, representa lo que vamos a ver nosotros en este mes con respecto a la palabra. Diga conmigo, a la palabra. La miel representa la palabra de Dios. ¿Qué representa la miel? La palabra. La palabra, hermano, tal cual como dice en el Salmo 119, la miel es dulce a nuestro paladar, pero no el paladar de Él. Escuche, fíjese bien. Él traía la palabra que es la miel. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero en las langostas, primero quiero decirle que la miel, hermano, trae fuerza a tu vida. La palabra de Dios te da este poder, esta visión de discernimiento para que se te caiga la venda de los ojos. En la palabra de Dios hay unas historias con respecto a la miel. Vamos a la que más conocemos. Dice claramente que el pueblo de Dios iba a cruzar a la tierra que fluía Leche y miel. Hay una historia en particular que es lo que quiero que usted vea y nos representa la miel. La miel te va a abrir los ojos espirituales. ¿Qué te va a abrir? Los ojos. Te da el conocimiento de la palabra. El rey David tenía un mejor amigo llamado, el cual estaba en una situación difícil de guerra, junto con sus hombres, sus soldados, y tenían hambre. ¿Qué tenían? Hambre. El rey Saúl les dijo: no coman hasta que yo llegue. Él no tenía ese discernimiento, esa inteligencia, esa sabiduría espiritual. No coman. Pero su hijo sí tenía hambre. Y dice la palabra que vio una jugosa miel. ¿Sí ha visto, hermano, cómo cae? Cuando ya tiene muchas las abejitas, cómo se derrama del panal. Y dice la palabra que Jonatán vio esa miel. Tomó con su espada, hermano, y comió. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente sus ojos fueron abiertos, porque la palabra te da ese discernimiento, hermano, para que tus ojos espirituales se abran. Venga a ti ese conocimiento, hermano. Y se estaba equivocando su papá. ¿Sí o no? Y usted dirá:
la miel, la palabra de Dios y las langostas, saladas, ¿verdad? Son saladas. Necesitan su limoncito, hermano, su buen tajín o su valentina. ¿A poco no ha comprado al cuate ese que vende las botanas? Sí. Ah. No voy a comprar la carne de caballo, que parece que está comiendo la suela. Las langostas, hermanos, esto es muy importante, porque el profeta predicaba algo. ¿Era dulce? ¿Él era muy dulce? No. Así, ay, hermanos, por favor, Dios les bendice, buenas tardes. No. Las langostas representan juicio. ¿Qué representan? Juicio. Sus palabras eran de juicio, de verdad, de castigo, de la ira venidera. Esas son sus palabras. Usted dirá, ¿dónde están eso de las langostas? ¿Quién las trae? Hace tiempo lo vimos, hace mucho tiempo, hermano, con el profeta llamado Joel. Dice claramente el profeta Joel que las langostas, y inclusive una langosta tiene un ciclo, una etapa, en donde inicia con 4 etapas del insecto. No se forma así porque sí. Por eso es que a ese insecto los que cosechan le tienen miedo, porque acaban con ¿qué, hermano? Cosecha. Es por eso que quieren acabar al insecto cuando está haciendo oruga, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero las langostas, dice la palabra, que trae juicio. Así que este profeta que se está preparando en el desierto, profeta que estaba en el desierto, profeta que estaba recibiendo la revelación de Dios en el desierto, no iba a venir con palabras dulces. Se estaba preparando, y de una manera sencilla. Diga conmigo, sencillo. Sencillo. Así que el primer punto, hermano, es que Dios te manda al desierto. Dios, hermano, cuando te manda al desierto, el segundo punto que yo quiero enseñarles acerca de esto, es que Dios no te abandona cuando te envía. No te abandona. Tienes las armas. Las armas, dice literal, las armas que no son de nuestra ¿qué? Milicia. Estas armas no se las va a llevar el ejército mexicano ni el ejército de Estados Unidos, ¿va? Vamos a llevarnos miel. Tú te llevas leche, tú te llevas trigo, tú te llevas el pan. No entienden. Fíjense, cualquier ejército sería poderoso si hiciera eso. Pero Dios no te abandona, hermano. Amén. Él se mete contigo a tu prueba. Amén. Y tú no estás solo. Tienes que ver qué tienes en tu mano. Tienes que ver qué tienes a tu alrededor para poder estar en ese tiempo de proceso, en ese tiempo de prueba, pues no estar solo, hermano. A veces estás en el hospital y sin la Biblia. Ya es más, sin datos, hermano, sin datos. No tienes con qué. Estás en una situación judicial, en una situación legal, y no estás en la palabra, no traes tus armas. Le dijo claramente Dios a Aarón: ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió: tengo la vara, que también representa la palabra, hermano. Tercer punto, hermano, el desierto te trae algo bueno. Diga conmigo, el desierto te trae algo bueno. El desierto te trae algo bueno. Todo lo que tú pases en esta vida, hermano, es para bien. Diga conmigo, es para bien. Es para ti. Todo lo que a ti te pase en esta vida, hermano, discúlpame, es para bien. Amén.
Dice claramente la palabra de Dios en Romanos 8:28, que ese también ya no lo debemos de saber, que todas las cosas nos ayudan a bien. No dice algunas, las malas, no, dice todas las cosas, las buenas y las malas, las difíciles y las peores, las que tú estás en tu valle y en el desierto. Todas las cosas te ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Dios. Y el profeta Juan el Bautista, siendo un niño, lo primero es: vete al desierto. No, pero yo quiero ir a la escuela, yo quiero estudiar. ¿El desierto es tu escuela? El desierto es tu vida. Vas a ir a aprender. Todas las cosas te ayudan a bien, hermano. Todas. A veces las cosas malas, esto es con el propósito, hermano, de que tú aprendas y los que vienen detrás de ti no cometan los mismos errores que tú cometiste. Cuarto punto, aquí son, el desierto es temporal. Diga conmigo, el desierto es temporal. El desierto es temporal. 40 años Israel, el Señor Jesucristo 40 días, quizás Juan el Bautista unos 15 años, hay un brinco de tiempo. Es temporal, hermano, tu prueba. Pueden ser días, meses, años, pero es temporal. Dios está con nosotros, hermano, en todo momento. En todo momento Dios está con nosotros. Amén. Quinto punto importante acerca del desierto, hermano, acerca de la prueba. El desierto te forma. Diga conmigo, el desierto te forma. El desierto te forma. Si tú estás en un lugar, hermano, es de aprendizaje. Si en algún momento Dios te envía a un lugar, es para aprender. Qué bueno es, hermano, aprender un idioma, aprender comida, aprender cómo lo hacen distinto, hermano. Tú estás acostumbrado de una manera, pero en otros lugares los hacen de otra manera. Aprender unos oficios, hermano. Mientras más cercanos estemos de una zona rural, un pueblo, ellos lo hacen solos, hermano. No se atienden a que llegue alguien y ay, se le ponchó la llanta hasta que venga el seguro. No, hermano. El desierto te forma, hace hombres y mujeres de verdad, hombres y guerreros para Dios, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios, Efesios 4:13. Ayúdeme a leerlo, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es formación. La formación que debemos de tener es semejante, llegar lo más parecido ¿a quién? Al varón perfecto. ¿Quién es? Cristo. No es saber quién puede de ustedes o yo, hermano, a ver quién puede usar la carpintería, la herrería o el aluminio. No, hermano. El varón perfecto es el que no conoció pecado. Eso es lo más difícil. Te puedes astillar, te puedes cortar, puedes hacer mil cosas, pero en algún momento lo vas a dominar. Pero lo más difícil, hermano, es mantenerse perfecto, santo y apartado para Dios. Pero el desierto te forma, porque te abstienes de cosas. Reitero, hermano, si pudieran algunos de aquí moverse a otra ciudad en donde no tienen estas comodidades, se formarían de una manera. Es por eso que los soldados, los de alto élite, hermano, no los policías que ustedes ven en las patrullas, esos comiendo donas, no. Los soldados, los de las fuerzas especiales, los mandan mucho tiempo, hermano, a condiciones extremas, calor, frío, sin comida, en la selva, etcétera, para que puedan sobrevivir en cualquier lugar.
Dios, hermano, nos está permitiendo conocer y entrar a desiertos con el propósito de hacernos como el Señor Jesucristo, alcanzar la altura, la estatura y la plenitud de Cristo. Pues si te has preguntado por qué es que Dios me ha permitido estar en esta situación, es para que tú te fortalezcas, pase la situación y seas otra persona, hermano. O siguen siendo los mismos, no, te vuelves más fuerte. Sexto punto, hermano, que hoy tenemos Santa Cena. El desierto es para la gloria de Dios. Diga conmigo, el desierto es para la gloria de Dios. Este profeta del Altísimo, Juan, que estaba en el desierto, era para su gloria. Ese era el propósito que él tenía. Profecía, 700 y 400. Anuncio, nacimiento, nace, órale. Samuel estuvo en el templo, sombrita, comidita, podía estar bien, pero él nació, creció. ¿A dónde lo mandaron? Al desierto. Pero es para la gloria de Dios, hermano. Miren lo que dice Efesios 1:6. Efesios 1:6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? En el amado. De ahí brincamos hasta el 14, por favor. Ayúdenme a leerlo, por favor. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todo es por un propósito, hermano. Dios quiere que nosotros seamos herederos hasta la redención, hermano. Todo esto es para la gloria, la alabanza de Dios. Tus hijos, hermano, tú y tus hijos son para la gloria de Dios. Así que este profeta, con estas características, con estos puntos que le acabo de dar, se estaba formando, se estaba capacitando, estaba haciendo para salir, pero no iba a hacer cualquier trabajo, iba a predicar la palabra de una manera importante. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Y él, hablando de Juan el Bautista, fue por toda la región continua, por el río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de ¿qué? Escúcheme, el 3 por favor. Esa era su predicación. O sea, todos sus títulos traían eso, ¿no? ¿Cuál era? El arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón de pecados. Sencillo como su vestimenta. Pero ya los de ahora ya no hacen eso, hermano. Sí tienen muchas letras, tiene palabras, pero es sencillo. Hay que arrepentirse para que Dios perdone tus pecados y puedas ser salvo. Pero ahora ya no, hermano. Ahora ya las predicaciones de ahora ya no son sencillas como él. Él traía lo más sencillo, lo más directo de una predicación con juicio, y seguía trayendo la esencia de la palabra, seguía siendo miel a su paladar. Próximo domingo, hermano, estaremos viendo acerca de sus predicaciones, a quién se las daba y los problemas que trae, hermano, predicar la sana doctrina. Yo quiero que hoy te lleves, hermano, que Dios te puede meter al desierto hoy, o ya estás, mañana, en un mes, va saliendo, no sé. Pero cuando te encuentres en el desierto, hermano, no se te olvide que es para preparación, es para prepararte, es para capacitarte,
y que Dios no te deja solo, hermano. Tienes que traer un aprendizaje para predicar. No es hablar de ti, es que yo, no. Juan el Bautista no predicaba y decía yo. ¿Qué decía? Arrepiéntanse, generación de víboras. Y los atacaba, hermano. Están pecando, adúlteros, fornicarios, hijos del diablo. Eso es para lo que hoy les vengo a enseñar, hermano. Que Dios quiere que tú y yo, cuando estemos en el desierto, sea para una preparación, sea para una capacitación en Él. Es para su gloria, su honra y su alabanza. Aplauden ahí a mi Dios.